Ya estamos grabando, Adri. Perfecto. Me faltó una C, perdón. Acá me faltó una C. Ahí está. Bueno, entonces el programa nuestro es un programa, como yo les digo, muy extenso, que comienza en un momento donde hay un cambio de paradigma. Me interesa que esto lo anoten, es decir, hay un cambio del paradigma en el arte, porque nosotros tenemos que el siglo XX va a estar dividido, hay una cesura muy fuerte con la guerra mundial, con la Segunda Guerra Mundial, que recuerdo comenzó en 1939 y terminó, ¿alguien se acuerda en qué año? ¿Eh? Para ya ir 45. perfecto. El 45 fue el final de la guerra. Bueno, en ese momento, en el momento de la guerra, comienza este movimiento, que ahora vamos, que es el tema de hoy, que se llama informalismo. Ahora vamos a ver de dónde viene ese nombre. El art informel, porque tiene su origen en Francia, por eso está en francés. Va a tener su correlato en poco tiempo después en la aparición en Estados Unidos de lo que va a ser el expresionismo abstracto con la action painting, acción de pintar, que va a llevar adelante la figura de Jackson Pollock. También se lo conoce como un informalismo tachista o tachisme, que es mancha, quiere decir en francés, y también otra modalidad es el informalismo matérico, es decir, la materia. Bueno, vamos a ver de qué se trata. ¿Por qué decimos que el siglo XX tiene esta cesura? Porque hay un antes y después de lo que fue esta terrible guerra mundial. No quiere decir que la primera no lo haya sido, pero en la Segunda Guerra Mundial se derrumba sobre todo esto que tenía que ver con los inicios del siglo XX, que había comenzado por ser un tiempo de esperanza, de utopía, de modernidad. Recuerdan ustedes que lo que nosotros hemos visto fueron el surgimiento de todas las vanguardias artísticas, desde el cubismo, el fauvismo, el surrealismo, la escuela de la Bauhaus, el constructivismo ruso, es decir, el arte nuevo para una sociedad nueva. Pero esa sociedad se fue degradando y no es que aparece exactamente en el 39, las fechas en la historia son procesos, no son fechas. Pregunto las fechas de la guerra porque es importante encuadrarla de alguna manera, agarrarnos de alguna fecha para construir esto que es la historia, que es difícil porque la historia es una construcción intelectual abstracta, a pesar de que fueron hechos los que sucedieron, pero en los años 30 nosotros vamos a ver, yo les recomiendo leer el libro de historia de Erich Hobsbawm, un historiador inglés realmente increíble por lo bien que escribe, por lo entretenido que son sus libros, la historia del siglo XX, en donde los años 30 son los años de ascenso de los totalitarismos, ¿no? Teníamos, después de la Revolución Rusa, ¿cuándo se produce la Revolución Rusa? ¿Alguien que me pueda refrescar la fecha? 1917. Perfecto. 1917 fue, después de la Revolución Francesa, la Revolución bolchevique, la revolución que derrota un régimen casi medieval, que era el régimen zarista, hacia una sociedad que coincidía de alguna manera la formación de la Unión de los Soviets o Unión Soviética con ese programa, diríamos, liberador que había planteado Karl Marx desde la Revolución de 1848, cuando decía que en la historia había una especie de movimiento dialéctico, lo tomaba de Hegel y decía, bueno, del feudalismo la sociedad pasó a un sistema capitalista y del capitalismo pasamos a una sociedad comunista.
En 1917, es decir, después de la Revolución Francesa, es como la idea de el poder del proletariado. Pero lamentablemente no fue el poder del proletariado, sino de una cúpula bastante burocrática que estuvo a su cabeza este señor Joseph Stalin, que no casualmente, sino especialmente se ensañó contra el movimiento moderno, contra algo muy interesante que había surgido en la Revolución del 17 en Rusia, que fueron las vanguardias constructivas rusas. De allí salieron figuras que marcaron todo el siglo XX. Ruso era Kandinsky, ruso era Malevich, ruso era Tatlin, y el Litsinsky, y una cantidad de artistas muy, muy interesantes, y él decía que las vanguardias él no las entendía y que impuso en el arte también su deseo, su gusto o sus parámetros que no tenían ningún asidero, el realismo socialista. En esta Alemania, que fue una Alemania ejemplar, la Alemania de la República de Weimar, una Alemania socialista también, con una clase trabajadora muy grande, entra una crisis económica muy fuerte y ahí surge la idea de un salvador, Adolf Hitler. No fue ningún salvador. Y empieza, cuando él asume como canciller en 1933, las purgas, lo que luego va a terminar con la guerra, las purgas contra el ensañamiento contra los judíos, contra todos los liberales también, es decir, va a ir imponiendo un totalitarismo. Y en Italia, otro país que también había caído en manos de un ex socialista que termina siendo también un régimen fascista, que fue Benito Mussolini, que luego va a terminar aliado con Hitler y aliado con Japón, formando ese famoso eje que va a poner en jaque al mundo entero. Y bueno, y para completar el cuadro de los años 30 y de la caída hacia la desaparición casi de los sistemas democráticos, tenemos lo que pasó en la Guerra Civil Española. ¿Alguien recuerda? La Guerra Civil Española, años, a ver si alguien, vamos fijando esas fechas. La Guerra Civil Española, ¿alguien se acuerda de qué año a qué año? 1936, profe, pero no me acuerdo cuándo termina. Bien, muy bien, de 1936 a 1939. Ahí fue también una guerra realmente muy dura, porque eran españoles contra españoles, es decir, la República Española, que había asumido en el año 31 una república socialista, otra vez el socialismo atacado por los falangistas, este general español que, bueno, que fue de alguna manera el que propició, el que inició esta guerra fratricida entre los propios españoles, persecuciones, muertes, ejecuciones, y que no se fue del poder hasta que murió en 1975. Es decir, un largo periodo de dictadura va a vivir España, que no va a entrar en la guerra mundial. En este momento, en relación con la Guerra Civil Española, hay una obra de arte que marcó todo el siglo XX. ¿De quién? ¿Qué obra estoy hablando? Guernica. Picasso y la Guernica. Exactamente, el Guernica de Picasso, 1937, para el pabellón de la República Española en Francia, en la Exposición Internacional de París. Picasso pinta exactamente en un mes una obra de casi 9 metros de ancho, que es casi, diríamos, la obra más importante del siglo XX. Es decir, nos guste o no nos guste, el Guernica marcó un antes y un después. En esa obra todos la tenemos en la cabeza, ¿no? ¿Todos la recuerdan, el Guernica?
¿Todos la tienen en la cabeza o no? Sí. 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 Bueno, esa obra, en donde Picasso no cuenta una historia, sino que cuenta la degradación, la fuerza brutal contra una población civil, contra una ciudad vasca, que es la ciudad de Guernica, que fue atacada conjuntamente por la aviación alemana e italiana, justamente, y que fue un prolegómeno, fue un ensayo de lo que va a ser la guerra. Allí sabían que no había soldados, había mujeres, niños y hombres grandes, ancianos, y primero tiraron bombas de ruptura, después bombas de incendio y después ametrallaron a la gente que estaba en Guernica. Y después le echaron la culpa al Partido Comunista. Picasso se entera de esto y en un mes pinta esta obra que es un testimonio de la barbarie y que pone al mundo entero y a los artistas en esta disyuntiva de qué lado estás, en que la política entra en el arte. Así que tal vez, porque siempre el arte es como un testimonio de época, el Guernica no podemos decir que es una de las obras más significativas del siglo XX. En relación con este señor Franco. Por eso Picasso dijo, la obra no pisa España hasta que Franco no esté más en el poder. Recién en el año 81 el Guernica pasó al Museo Reina Sofía. ¿Qué significó este cambio cultural, esta ruptura que se genera con la Segunda Guerra Mundial? Yo estoy trabajando una tesis, que espero terminar algún día, hace muchos años que estoy con esto, pero tiene que ver justamente con este cambio de paradigma, es decir, la modernidad estaba basada en la idea de un progreso, en la idea de que la humanidad a través del conocimiento científico va avanzando en la razón, en el conocimiento, en la mejor distribución de una sociedad más equitativa, en la distribución de la riqueza, podríamos decir. Pero en Alemania se va a producir algo brutal, bestial, algo de lo que no se vuelve atrás. Los campos de concentración, los campos de exterminio que llevaban a niños, como lo que estamos viendo ahora, una imagen desgarradora, para matarlos, para cremarlos en una construcción que hicieron arquitectos y que tenía que ver con la idea del exterminio del pueblo judío. No solamente judíos, gitanos, homosexuales, gente de izquierda, liberales, todos fueron en esa masacre que cobró finalmente la Segunda Guerra Mundial 50 millones de vidas. No todas en los campos de concentración, pero sí en los campos de batalla, en un mundo en que estuvo a muy poco de que fuera gobernado, que fuera vencido por el nazismo, una potencia, Alemania, que se levantó casi de sus ruinas, ¿no? Una cosa increíble. Acá yo había puesto otra imagen, bueno, no sé dónde está, que es las bombas atómicas. A ver, esperen un minuto, a ver si yo puse bien un minuto, porque no es entonces el PowerPoint que estaba armando. Sí, sí, pero bueno, no sé dónde los... Acá están. Sí, y otro hecho fundamental e importante fueron, en 1945, ahora se cumplieron ahora 75 años de las bombas que lanzaron los Estados Unidos sobre Hiroshima y Nagasaki, porque Japón no terminaba de rendirse, a pesar de que ya estaba dominado y ya había caído en desgracia. Y bueno, no se les ocurrió nada mejor que tirar estas bombas hongo, que de alguna manera representaron y representan
la última grito de la tecnología de la física moderna, es decir, la división del átomo que había descubierto Einstein para en 10 minutos quemar a estas dos, ¿no? Estas imágenes terribles de no solamente quienes murieron, las 200 personas que murieron, 200.000, ¿no? Personas que murieron en estos 2 días, el 6 y el 9 de agosto, sino que también los que murieron poco tiempo después por las radiaciones nucleares. Bueno, eso fue la guerra, y ahora sí vamos a ver de qué manera también el informalismo, ahora vamos a analizar qué fue, va a estar muy influido por una corriente de pensamiento que es el existencialismo, y que estuvo sobre todo encarado en la figura de Jean-Paul Sartre. Sartre fue filósofo, profesor de filosofía, estudia en la Escuela de París, pero también fue premio Nobel de Literatura. Es muy interesante, no solamente la obra filosófica de él, que es El ser y la nada, el 3 tomos, no sé si ahora está editado o no, en 2, pero de esa obra que habla justamente de qué es el ser. Y también es muy interesante, y si ustedes los invito, además, a leer las literatura de Sartre, muchas obras de teatro, guiones para televisión, guiones cinematográficos, y la famosa novela que él escribe, La náusea, 1934, es decir, antes de la guerra incluso, en donde plantea justamente, tomando a otro referente que fue Martin Heidegger, la idea de el existencialismo. Es una corriente filosófica, no es una doctrina, no es una filosofía en sí, sino una manera de encarar la filosofía que va a tener mucha incidencia también en la cultura argentina de los años 60. Así que a Sartre lo vamos a ver, y el pensamiento de él lo vamos a investigar ahora, ¿no? El término informalista fue acuñado por el crítico francés Michel Tapié, en el significante del informalismo. Bueno, no me interesa tampoco tanto demasiado. Un arte otro fue también un arte distinto. Fue un libro que enmarcó la idea de que el informalismo ya era un arte distinto a todo lo que el siglo XX había producido a través, sobre todo, de las vanguardias. Bueno, después ustedes tienen acá algunos aspectos interesantes que escribe. El primer capítulo del informalismo, nosotros les pedimos que lo lean, del arte moderno de Julio Carlo Argan, en donde Argan explica, y acá me voy a detener, a que el informalismo no es una estética, sino una poética. Pero antes vamos a analizar esto que yo les decía. Hay un cambio de paradigma, hay un cambio en el concepto del arte. Bueno, ¿ustedes vieron esta obra de Kandinsky o algunas otras obras de Kandinsky? Negro y Violeta. Es una obra que Kandinsky hace siendo profesor de... ¿Alguien recuerda? Bauhaus. Exactamente, junto con Paul Klee, fueron los 2 artistas más líricos, diríamos, de Europa, convocados por Walter Gropius para ser maestros de forma, es decir, para enseñar, miren qué bárbaro, como si fuera la Escuela de Artes y Oficios, tenían a Kandinsky y a Paul Klee enseñándole formas a los alumnos a través de estos ejercicios plásticos, o pinturas, en este caso de Kandinsky, donde ustedes pregunto porque si vamos construyendo entre todos es más divertido, es decir, en qué lenguaje estamos, cómo lo llamamos a esto. ¿Qué lenguaje? Abstracción. Abstracción. Bien. Es una abstracción porque no es tan fácil, no reconocemos acá una figura, ¿no? Bueno, Kandinsky fue de alguna manera el pionero de
de la abstracción, sus primeras acuarelas que eran, ¿alguien recuerda las acuarelas de Kandinsky que fueron los primeros ensayos abstractos, cómo eran? Si acá tengo, no, puse alguno nada más porque, ¿se acuerdan cómo era y cómo se lo llamó? La abstracción lírica, ¿se acuerdan? Que él hace unos garabatos como incontrolados, como un dibujo infantil. Bueno, es decir, Kandinsky va a empezar a buscar el origen de la imagen, ¿no? Escribe un libro muy interesante, muy importante para las vanguardias. ¿Cómo se llama el libro que escribió Kandinsky? Que posiblemente ustedes lo tengan. Punto y línea sobre el Línea. Muy bien, punto y línea sobre el plano, y el otro, que fue anterior. De lo espiritual en el Exactamente, de lo espiritual en el arte. Casi de lo espiritual en el arte fue como el manual del arte moderno en Europa. Es decir, no solamente el trabajo plástico, sino el trabajo teórico de Kandinsky fue fundamental. Fundamental para entender. Sí, ¿alguien quiere decir algo? Que hablaba sobre el sonido de los colores. Exactamente, ¿no? Digamos, él decía que la pintura no tenía que seguir a la literatura, contar un paisaje, contar un rostro, una figura, sino que él va a hacer una comparación sinestésica entre los colores, entre las formas de los colores y los sonidos. Él dice, si la música no cuenta una historia, ¿por qué la pintura tiene que estar atada a contar una historia? Muy bien esa acotación, muy bien. Es decir, él va a decir el amarillo suena como un clarinete, está bueno, ¿no? El azul es como un fagot, un sonido grave. El verde es como una vaca burguesa que come pasto. ¿No? Bueno, interesantes las comparaciones que hace Kandinsky. Pero lo que estamos viendo acá, y acá voy, es que estamos viendo un arte de forma, formalista. Es decir, Kandinsky dice, un cuadro no vale si pinta un girasol, un paisaje, una casita, el retrato de mi abuela. Lo que vale de la obra de arte es cómo pongo una forma con un color, con el espacio, espacio que él toma ya algunos elementos de la física moderna y dice, es un campo de fuerzas. Miren qué interesante que es en la obra de Kandinsky espacio como fondo y figura, cuando en el arte tradicional la figura era lo preponderante, lo importante, y el fondo algo que acompaña. Para Kandinsky todo es un campo de fuerzas, término, vuelvo a decir, específico de la física moderna, de la física no newtoniana, no de Newton, y empieza a liberar al arte de lo narrativo, del significado de formas, sino lo va a hacer valer, ¿por qué? Por su propia forma que no responde ni a una casita, ni a un paisaje, ni a un arbolito, Es decir, la forma se autoconvalida, como el sonido en la música. No te cuenta una historia, una sinfonía, aún los músicos impresionistas que querían representar un poco la caída de la lluvia, el canto de los pájaros, pero de ninguna manera el sonido no es narrativo. Y esto es lo que Kandinsky hace. ¿Se entiende? Habla también Sí. como, desarrolla como un método compositivo en el que incorpora como los pesos de las figuras, las direccionalidades y el dinamismo, y usa todo eso como, él dice como que la composición no es algo arbitrario y no es puramente como Sí, perceptivo visual, sino que tiene como una fundamentación. exactamente. Muy bien. ¿Cómo es tu nombre? Romina. Romina. Lo que dice Romina es muy importante. Kandinsky hablaba de la necesidad interior. No es el artista uno que se pone a hacer unas rayas y nada más, ¿no? Cosa que después mucha gente dijo, no, pero esto lo hace cualquiera. Miren, esto lo pinta cualquiera. Y cualquiera quedó en un papel y se tiró el papel.
mientras que las obras de Kandinsky siguen siendo obras que nos dejan pensando, que nos dejan gustando, que nos dejan contemplando lo dinámico, la conjunción de un color con otro, la relación de figura-fondo, la relación de un triángulo con un cuadrado, con una forma curva, con una forma elíptica. Es decir, la obra es parte de la necesidad interior, muy bien esto, ¿no? No es un capricho, no es al azar, sino que tiene que ver con esa idea, esa sensibilidad interior, que de alguna manera es lo que nos hace, o los hace a ustedes, porque yo no lo soy, artista. Es decir, muchos, podríamos decir, como dijo siempre Noé, hay muchos pintores, muy pocos artistas. Y Kandinsky es un artista. Seguimos viendo una tela que ya tiene 100 años, miren, o dentro de 2 años va a cumplir 100 años esta tela y sigue resultándonos interesante, impactante y nos transmite contenidos a pesar de que no narra nada y que convalida la propia forma, el punto, la línea, el plano en el espacio. ¿Se entiende? Esto es los parámetros de la vanguardia. Y ahí tenemos al maestro Piet Mondrian, otro hombre que también tenía, así como lo espiritual en el arte como algo espiritual, planteaba Kandinsky, no es algo utilitario, es espiritual, está en un nivel superior. Piet Mondrian, con su neoplasticismo, planteaba lo mismo, en una visión protestante, ascética. Mondrian decía: todo tiene que ordenarse en ortogonales, es decir, en un orden vertical y horizontal. Los colores de toda la luz que está hecha con el espectro lumínico, con el espectro solar, se puede reducir a los colores puros, y casi esta reducción es filosófica, ¿no? De todos los colores, el rojo, el azul y el amarillo son esos primarios con los que se hacen todos, y las líneas verticales y horizontales es lo que organiza el cosmos. Ahí estaba ese ascetismo, ese romanticismo de Piet Mondrian, la pintura neoplástica, la nueva plástica, que tenía fundamento racional, que tenía emoción espiritual, que tenía grandeza ética. Bien. Y ahora nos vamos al otro gran maestro abstracto. Tenemos el maestro ruso que se formó y que dio origen a la abstracción en Alemania, como Kandinsky, que trabajó en la Bauhaus y en Múnich, antes en el grupo del Jinete Azul. Tenemos a Mondrian en Holanda y tenemos a Malevich, quien fue el padre del suprematismo del arte moderno, bueno, después de Larionov y Goncharova, con el rayonismo en Rusia. Una obra de 1913, este suprematismo, que era el cuadrado negro sobre fondo blanco, al cual Kandinsky, Malevich dice, es toda la vida y toda la muerte. Y en su tumba se ponía adelante y pidió que pusieran en su sepulcro el cuadrado negro sobre fondo blanco, firmaba cuadrado negro sobre fondo blanco sus pinturas. Es decir, acá también hay una instancia espiritual que guió esta gran vanguardia abstracta, que vuelvo a decir, Stalin después los mandó a suprimir a todos. Bueno, y acá tenemos, ¿quién fue Petoruti? ¿Qué fue en la Argentina Petoruti? Cubista. Un argentino. ¿Un argentino así nomás o un súper argentino? Futurista y cubista. Un argentino que se destacó muchísimo. El argentino, uno de los primeros que trae, después de 13 años en Europa, una experiencia importante que era la experiencia de la abstracción en la Argentina. Para que ustedes sepan, lo escupieron cuando él expone en la Galería Whitcomb en el centro de Buenos Aires, porque les parecía acá un horror cuando en 1924 llega Petoruti con esto que era el cubo futurismo. Él mezcló un poquito del cubismo con el futurismo. Miren qué movimiento tiene esta impecable, divina y exquisita
la Grota Azzurra de Capri, la Gruta Azul de Capri, que es este lugar donde la gente va de vacaciones. Yo no pude ir nunca hasta ahí, que se mete en una cueva con estalactitas y el agua es azul, verde, un color impresionante en el mar Tirreno. Bueno, ahí lo tenemos. Hay Sí. una canción de Adriano Celentano que habla de esto. ¿Ah, sí? Sí, porque es un lugar súper turístico y me imagino que debe ser bellísimo. No se puede entrar siempre porque si está muy alto el mar, no podés entrar a la gruta, ¿eh? Pero es hermoso. Bueno, los colores que pone Petoruti son los colores de la Gruta Azul, de Capri, de ese lugar tan espectacular. Búsquenlo en Google después si lo miran. Y ahí tenemos otro gran maestro de la modernidad que empieza a ser crítico de esa modernidad y que empieza a burlarse de la máquina, del futuro. Marcel Duchamp hace Desnudo bajando la escalera, que era como una máquina, como si fuera un fuselaje que baja una cripta, porque él toma un tema como si bajara la muerte. Y él decía que el desarrollo industrial era proporcional a los desechos y la contaminación. Ya Duchamp tenía una mirada tan crítica que anticipa hasta temas ecológicos. Bueno, y también teníamos el último movimiento antes de la guerra y durante la guerra y posterior de la guerra, que es esta obra del belga René Magritte. ¿Pero a qué corresponde esta obra? ¿A qué movimiento? Surrealismo. El misterio de las luces, sí. Surrealismo. Exactamente, el surrealismo, porque acá justamente patinamos, perdón, acá hay un error grande, porque el imperio es el título de la obra, entonces va con mayúscula, El imperio de las luces, de René Magritte. Interesantísima esta obra, ¿no? Bueno, el surrealismo que justamente va a mostrar no todo es racional, sino justamente el inconsciente, los sueños. Magritte se despegó del surrealismo de André Breton, y acá lo que él jugaba era un poco a desafiar que lo que vemos no es lo que es, porque acá estamos como en una mañana, pero de noche, imposible, una mañana de noche, es decir, la luz como un elemento que nos lleva casi a lo irracional. Muy interesante, el surrealismo va a tener. Bueno, y acá sí, entramos en el primer gran artista que acá, ustedes imprímanse el programa, las clases, acá yo puse los artistas, por supuesto ya me olvidé de un grupo importante, pero lo vamos a ver ahora, pero ustedes van marcando y me dicen, Adriana, no diste tal cosa, o te faltó tal otra. Bueno, vamos a ver Jean Fautrier. Jean Fautrier fue un pintor francés, fue amigo de Sartre, que comienza sus obras, cuando falleció su abuela y su padre, se traslada a Londres, ingresa en la Royal Academy de Arte, en la Escuela de Artes, en 1917 llamado para participar a la guerra y sufre los efectos del gas mostaza, que se utilizó un arma química que después se prohibió en el Tratado de Ginebra en la Primera Guerra Mundial, que traía unos deformaciones físicas y dolores estomacales terribles. En 1921 comenzó a pintar una serie de bodegones donde predomina el negro. Y en 1943 es detenido por la Gestapo. Ustedes recuerdan que en el año 1940 los alemanes entran a Francia, Francia queda bajo el dominio francés y queda una república con el general Pétain, que se llamó la República de Vichy, que era casi adicta a los alemanes. Ahí lo tenemos a Fautrier, Fautrier, ¿sí? ¿Digo bien? Pintando un buqué de flores. ¿Qué parecen estas flores?
Pensemos el tema, un tema flamenco que viene del siglo XVII, el ramo de flores bonito, y acá el tema es figurativo, ¿no? Vamos a hablar de esto, ¿no? Tiene un cierto grado de iconicidad, es figurativo, pero, ¿cómo? Sí. ¿Qué dijeron? Bomba atómica. Sí, parece aplastado, ¿no? Es de 1927, pero ya aparece, podríamos calificar, y esto es lo que yo quiero que ustedes hagan. Yo lo voy a hacer ahora, pero ustedes van a ir calificando la obra, van a ir atribuyéndole determinadas categorías. A mí no me importa que se equivoquen, y ustedes se van a equivocar, porque si supieran todo no estarían escuchándome hoy a mí. Entonces, lo que les pido es que aunque se equivoquen, arriesguen, ¿no? Acá estamos ante una pintura que diríamos figurativa y otro apellido, pónganle el apellido, figurativa y ¿qué tipo ¿cómo sería esto? Expresionismo. Como más Pónganle la atmosférico. calificativa, ¿cómo? Sí, más expresionistas. Como Exactamente, Sí, expresionista. pues es Esto como es lo que que quiero que... tiene un aire en algunas de la mayoría de los nórdicos, como que está simplificado, pero lleva su expresión, más que nada, Exactamente. aunque sea algo figurativo. Exactamente, y el expresionismo aparece justamente, como dice Argan, si el impresionismo, lo que me venía de afuera hacia adentro, que me impresiona los ojos, que era lo que quería pintar Monet, es decir, la luz del día, el expresionismo es una pulsión de adentro hacia afuera. Quiere decir que es lo que veo o es lo que qué. Si es de adentro, Es lo que es lo que siento. Exactamente. Exactamente. El expresionismo es una deformación para mejor decir. Podría decir también Daumier. ¿Se acuerdan ustedes, Honoré Daumier, que hacía esas caricaturas de los políticos, ¿no? Sí. Podríamos hoy ir también al Congreso y divertirse un rato a ver si alguien emula las cerámicas, las arcillas extraordinarias de los rostros que hizo Honoré Daumier, de la clase política, de los jueces, de toda la corrupción. Bueno, cuando vi esto pensé que era premonitorio de la bomba. Bueno. Porque sí. le vi como, o sea, con los ojos un poco entrecerrados, pensás que es... Es la bomba bongo, ¿no? Sí. Bien, está muy bien lo que decís. No es premonitorio porque todavía faltaba mucho para la bomba, para la carrera atómica, que se tiró en el 45, pero por supuesto se hizo antes, se hizo en la época de los científicos que estaban trabajando bajo la órbita de Hitler. Ahora, también es cierto que los años 30, los años de entreguerra, hay como lo que se llama una vuelta al orden, una mirada bastante pesimista. Así que los optimismos vanguardistas siempre fueron cortitos. Y ahí tenemos, bien dicen ustedes, estas aves colgando, bastante expresionistas. Pieles de conejo. ¿Eso quiere decir pieles de conejo? Sí. Perfecto, lo voy a poner después. Me parecen unos patos, ¿no? Parecen unos patos. Sí, hay otro artista muy interesante que se llamó, lo voy a poner acá, entonces, para ya tenerlo, pieles de conejo, sí, exactamente, está muy bien tu traducción. ¿Cómo se diría en francés? Pronuncialo si querés. Lapin. Ah, pieles de conejo. Muy bien, de Le conejos. peau de lapin. Sí, le peau de lapin. Muy bien, ese francés, y muy interesante para saber qué es lo que estamos viendo. Bueno, hay otro artista que después lo buscan por ahí, por internet, Chan Sutin, que fue un artista bielorruso de la Escuela de París, que de alguna manera vamos a ver que tiene un pasaje bastante pieles de conejos, ahí está. Sería la traducción, que tiene bastante que ver con la obra de Desfautrier. Estuvo escondido durante años en un campo para que no lo llevaran a un campo de concentración, y Chan Sutin estuvo internado
escondido. Y Fautrier va a estar escondido en un psiquiátrico, como pasando por loco, para también no ser atrapado por los alemanes que dominaban, junto con la complicidad del general Pétain, que decía que iba a librar a los franceses, pero estaba sometido a los alemanes, en esa República de Vichy. Petit nu couch, que es pequeño cuerpo recostado. No, desnudo. Desnudo. No, pequeño. Sería desnuda. Pequeño Pequeño desnudo acostado. Pequeño desnudo acostado. Muy bien la traducción. Acá tenemos a Fautrier, escultor. Posiblemente esto es un pasaje en bronce, pero hecho en arcilla. Miren qué interesante cómo él trabaja también lo matérico, cómo va, por supuesto tiene un resabio de las figuras de los dioses recostados del mar, de los Poseidones, que tomó incluso Miguel Ángel, y que tomaron tantos otros artistas, la figura de Poseidón como el dios del mar, pero acá casi amputado, sin piernas, sin brazos, con la cabeza como, casi es un Poseidón, pero también, ¿qué podría ser? Como un cuerpo, ¿no? Como un cuerpo amputado. Como mutilado. Exactamente. Mutilado, como de Exactamente. expresa con esto, como algo de la guerra, ¿no? Con los colores Exactamente. negros. Igual que el anterior, yo veía, en vez, si uno no sabe que es un conejo, parecía hombre colgando. Exactamente. Muerto. Exactamente. Y lo negro, el color Después, exactamente. oscuro, y rojo sangre. Muy bien. Se asemeja mucho también a las pinturas de Rembrandt, tiene como algo así. Bien, muy bien, a las de Rembrandt, y después vamos a ver un artista que va a relacionar la res animal con la res humana. ¿Quién va a ser ese artista? Alonso. Bacon. Bueno, Bacon. Alonso, que va a tomar también de Francis Bacon. Muy bien. Y acá las manzanas a la sidra, es decir, las manzanas a la sidra, ¿qué son? Es el momento en el que empieza a fermentar la manzana. Exactamente, en un proceso de putrefacción. Acá lo tenemos, el proceso de putrefacción. Todavía Fautrier está, ya estamos en la guerra, miren, 1940-41, ya entraron los alemanes, ya se apagaron las luces de París, como escribe, como en la película, para mí una muy linda película de Medianoche en París de el norteamericano. Woody Allen. De Woody Allen, después muy cuestionado también su vida sexual. Pero ahí lo tenemos, ¿no? Medianoche en París, París era una fiesta, París era el centro del mundo, hasta que, es censurada, silenciada por los alemanes que entran. Y de alguna manera estas manzanas putrefactas están retratando todo esto, que lo va a llevar a Fautrier a esto que es el informalismo. Bueno, ¿qué es el informalismo? La palabra dice sin forma, es decir, hay un rechazo de la forma. Esto es controvertido porque el término no acuerda completamente con lo que estamos viendo. Fautrier empieza a sustanciar y apoyarse cada vez más en la materia, ¿no? Pensemos este antiguo dilema materia-forma, ¿no? que Aristóteles hablaba. Aristóteles decía que la sustancia, o sea, las cosas que vemos, supónganse una escultura, tiene una materia, que es la piedra o la arcilla, lo que ustedes quieran, tiene una forma, que es el diseño, tiene
tiene una causa formal, es decir, el artista va a hacer un busto, ¿no? Y una causa eficiente, que es el artista que diseña lo que va a hacer con esa materia. Pero lo que resiste la forma es la materia. La materia es lo primordial. La materia estaría antes de la forma, y la forma sería el lenguaje, y la materia es la carne. Acá vamos a ver cómo esto se cruza con lo que plantea el existencialismo. Sartre dice, somos cuerpo, no somos esta visión del hombre como el cuerpo y el alma, el hombre es una razón, el hombre es racional, el hombre, no, somos cuerpo, y dice Sartre, hasta el alma tiene cuerpo. Y acá tenemos, miren esta obra terrible, Fautrier escucha los fusilamientos que se producen mientras él está en un manicomio oculto, diríamos, tratando de que no ser detectado por los alemanes. Y esta obra, que se llama Sara, es realmente un trabajo muy duro, en que también podemos ver, y esto es el trabajo que estoy haciendo ahora, en donde vemos lo informal, en qué sentido, ese cuerpo de esta Sara, de dónde lo sacó, qué es lo que está presenciando Fautrier. ¿De dónde lo pudo haber sacado a esta Sara? Es un cuerpo ¿cómo? Díganme cómo está. Parece Mutilado. Parece. Un cuerpo mutilado. Exactamente. Como incompleto. Es un cuerpo incompleto, es un cuerpo mutilado. ¿Por la guerra? Por la guerra, porque acuérdense que ahí se fusilaba, y sobre todo el nombre me preocupa porque es un nombre judío, Sara, en general, ¿no? ¿Recuerdan ustedes todo lo que estaba pasando en ese momento? Es una obra realmente muy importante, muy interesante, porque él ve las cabezas rodando, y acá este cuerpo, que sería un cuerpo en putrefacción, ¿no? Amputado, que no tiene rostro, que le quedó la cabeza, es como que se le hubieran borrado los rostros. Fíjense qué importante es acá. Estamos viendo un lienzo, óleo y pastel sobre un papel, pero es muy matérico. Y acá empieza una serie muy importante, que es lo que distingue toda la obra de Fautrier, que son la serie es una serie de los otages, o cabezas de rehenes. Otage se escribe en francés sin H, otages. Estoy corrigiendo un poquito de paso los nombres y las letras. Y lo interesante es que, ¿qué estamos viendo? ¿Qué es lo que veríamos acá? Un cerebro. Sí. Exactamente. Es decir, una cabeza que ha quedado abierta, como si fuera el cerebelo, como si le hubieran volado la tapa. Miren, acá teníamos a Mondrian y a Kandinsky usando ¿qué colores? ¿Qué colores usaban Mondrian y Kandinsky? Y colores llamativos. Los primarios usaban. Los colores primarios. Exactamente. Quiero que ustedes me digan el término justo, es decir, los colores primarios que tenían que ver, como yo les decía recién en Mondrian, con los colores esenciales. Es decir, Mondrian decía, vayamos a la esencia de las cosas. Si todos los colores y el espectro solar se puede reducir a la luz, el blanco, a la oscuridad o a los grises, que van a dar los tonos lumínicos, el valor, ¿no? Luz es valor. Y a los colores primarios, ¿acá qué predomina? No, Los colores tierra. Los tierras. Exactamente, Los cabeza de otage, ahí lo tienen en francés. Cabeza de otage, y acá se desdibuja la forma, queda una forma como primaria, queda ese empaste, es decir, volvemos a la materia como algo esencial, como algo primitivo,
este cuerpo que ha quedado guillotinado o que ha sido decapitado, y queda y putrefacto, queda el rostro deformado. Es como vieron, ¿por qué fea la basura? ¿Por qué cuando uno saca la basura, qué forma tiene la basura? Qué pregunta que hace la profesora. Pero, ¿qué forma tiene la basura? Exactamente, se desdibuja la forma, es decir, cuanto más deforme, Claro. más Kant decía, lo que nos gusta del arte no es solamente lo sensible, sino lo sensible en la forma que le da entidad a las cosas. Otra cabeza de Otage, y acá también está hecho con la materia, con la espátula, con una espátula que le ha pasado, es decir, mostrando cómo se ha deteriorado la tradición europea del couro, de los perfiles griegos, de los rostros realistas de los romanos. Acá ha quedado un desecho. ¿Lo ven? Es un desecho humano. Sí. Adriana, ¿podemos Sí, hablar aparte de de nuevo, amorfo también? Sí, claro, por eso es informe, ¿no? Es la negación de la forma. Y Argan dice, es cuando el hombre en Europa se quedó sin lenguaje, porque el lenguaje, ¿qué es el lenguaje? Vamos a hablar de la lengua. Yo les digo cabeza, ¿y ustedes entienden lo que yo digo? Sí. ¿Qué es? Sí. Es una cosa universal. Bueno, podría decir la tête en francés, o head, ¿no? ¿Cómo se dice en inglés? Sí. Head, Bueno, en distintos idiomas, pero el idioma es universal y abarca todo. Acá nos quedamos reducidos a la materia, a la nada. Nos quedamos reducidos a esta idea que se plantea el existencialismo también, y que quiere decir el existencialismo que somos justamente una pequeña conciencia. Heidegger dice, de todos los entes, el único ente que tiene conciencia de su existencia, ¿quién es? El hombre. El hombre. El hombre tiene esa conciencia de ser, de estar aquí. Eso dice Heidegger. Ni siquiera de qué es el hombre. No piensa. Acá hay un cambio en la filosofía. La filosofía, que era metafísica hasta entonces, pensaba, hay entes, hay verdades que están metafísicas, que están más allá de lo físico, que están en el éter, están en el empirio, en el cielo, como ustedes quieran, y son verdades a las cuales accedemos. No, dice el existencialismo, hay existencia, y hay una pequeña conciencia sobre esa existencia, que es el hombre, no cuando está haciendo algo, cuando no estoy haciendo nada y estoy pensando que soy, que existo, nada más, no tengo otra entidad. Y también el existencialismo nos va con, por eso se llama la náusea existencialista de Sartre, ¿no? En relación con la novela. Uno no es nada más que lo que hace. Es decir, ustedes van a tener un título, se van a recibir en el UNA. ¿Qué van a hacer con ese título? Qué mala que es la profesora. Nada. Lo vamos a enmarcar. Lo van a enmarcar. Bueno, pero Lo marcamos. los existencialistas dirían lo mismo. Aunque tengan el título de médico, uno es médico si ejerce la medicina, si cura, si está ahí curando gente. Uno es profesor si está ahí enseñando, no es el título de profesor. Si uno está ejerciendo, uno es lo que hace. Y uno es un proyecto lanzado al mundo, que nunca se termina. Somos un proyecto inconcluso. ¿Cuándo se termina? ¿Qué pregunta? ¿Cuándo se termina lo que queremos ser? Nunca. Depende si uno cree en la vida más allá de la muerte. Nunca. Cuando te morís. Cuando dejamos de ser. Exactamente, cuando se nos terminó la vida, se nos terminó el piolín. Sartre era ateo.
Jasper, otro existencialista, era católico y decía, bueno, sí, hay una vida después de la muerte, pero en general el existencialismo, que tiene una mirada crítica, que nace en la guerra, que nace en ese momento, dice, somos un proyecto, esto lo dice Heidegger, el hombre es un proyecto arrojado al mundo, es decir, además ni siquiera nosotros decidimos venir al mundo, nos trajo mi mamá y mi papá, yo no lo decidí y yo no tengo esencia, eso es lo que dice el existencialismo. El cuerpo no tiene esencia, el hombre no tiene esencia, tiene existencia y es lo que hace, se hace en el hacer. ¿Se entiende? No es un juego de palabras, se hace en el hacer. ¿Se entiende? Se hace. Una pregunta. ¿Y el Profe, Dasein? una pregunta. Sí, todas las que quieran. ¿Y el Dasein de Heidegger, entonces? Estar ahí. Es el estar ahí. Es complicado porque todos dicen es difícil entenderlo, pero es eso que te dijo tu compañera, es el estar ahí. Es decir, es cuando yo digo, cuando no estás haciendo nada, cuando no estás haciendo nada y de golpe tenés conciencia de que estás en el mundo. Ese es el Dasein. Estoy en el mundo, estoy acá y ahora, estoy acá. Y ahora. Exactamente. Una cosa que quería decir, que Una pregunta. me acordé de algo que leí de Sartre, que me impactó una frase como que éramos una bolsa de vísceras con intestinos y con un montón de porquerías inmundas. Y me dio un asco. No. Somos cuerpo, eso es lo que dice. No sé si somos un montón de cosas, pero si no tenemos cuerpo, no tenemos pensamiento, no tenemos nada. En la visión atea, bueno, cada uno, digamos, yo siempre digo, a mí me gusta que me dejen decir lo que yo quiera, pero yo no censuro a nadie, así que cada uno piensa como quiere, esta es mi máxima. Yo digo, yo puedo pensar y fundamentar, sobre todo en la educación, fundamentar las cosas, cada uno piensa lo que quiere, pero digamos, esto es lo que decía Sartre. Hay otra persona que quiere hacer una pregunta. Sí, profe, sí. ¿se puede decir entonces que el informalismo, digamos, la materia se reduce, perdón, el lenguaje se reduce a la materia? ¿Se puede decir de eso sobre el informalismo? Exactamente. Hay un informalismo que yo les puse ahí en la primera etapa, fue informalismo matérico, ¿no? El informalismo como materia, exactamente, que sería el informalismo más fuerte, ¿no? Acá esta obra se llama Despojo, 1945, ¿Y qué parece también? ¿A qué nos recuerda? ¿Con qué lo podemos relacionar esta imagen? Y con otra cabeza. Podría ser. Con un embrión. Con un embrión, con un feto. Parece es decir, exactamente. Piensen algo importante. Que se va al cielo, como que está en el cielo. Claro, o como un pedazo de algo indefinido, una carne, un cuerpo no nacido, podría ser un embrión, un cuerpo no nacido, un cuerpo muerto. Profe, sí. Perdón, es como si fuera un feto, pero en el centro no tiene como una cara como si fuera de un anciano. Parece, sí, yo también lo veo, en esta imagen media agrandada. Sí, la idea, pero yo quiero que reflexionemos sobre algo. Toda la cultura occidental, todo esto que nosotros nos pertenecemos al occidente, a la visión del occidente, está ligada a qué imagen. ¿Dónde están nuestros orígenes? ¿En qué? Roma y Grecia. Exactamente. En el mundo diríamos greco-romano, de Grecia, después Roma, ¿no? Greco-romano. ¿Y cuál es el legado importante del mundo greco-romano? La razón, la idea de razón. La idea de razón y además... Y el hombre como medida de todo.
Exactamente, Protágoras, el hombre es la medida de todas las cosas. Y en el arte, algo que continuó durante siglos y siglos, ¿qué La figura? figuración. Las proporciones. La belleza. Exactamente, El el canon. doríforo de Policleto, el couro griego, ¿recuerdan el couro griego? Sí, la Es decir, armonía. exactamente, podemos decir que los griegos tenían una visión antropocéntrica y antropomórfica, es decir, casi fue a la diferencia entre los griegos con los egipcios, con los asirios. Los griegos se sentían superior, por eso llamaban a los otros pueblos como Bárbaro. bárbaros, porque hablaban Bárbaros. porque no hablaban griego, pero también porque estaban ligados a un sistema autocrático. Ellos fueron, el couro es el hombre de la polis, el couro es el atleta que juega en las Olimpiadas para medirse con los dioses, es la idea de la calocagatía, es la idea de que el hombre es la medida, que lo humano es la medida del cosmos, el hombre de Vitruvio, después que retoma Leonardo da Vinci del mundo antiguo, del renacimiento de la antigüedad, o el David de Miguel Ángel es un couro griego. Es decir, la idea de la forma y de una forma perfecta acá se destruyó. Acá no hay más forma perfecta, no hay más antropomorfía, no hay más antropocentrismo. El hombre es un desecho, es un despojo. ¿Por qué? Porque hemos tenido campos de concentración, mataron niños, los ponían en cámaras de gas, exterminando niños, ancianos, mujeres. Las guerras, decía Hobsbawm, antes eran convencionales, un ejército contra otro. Acá se hicieron campos de exterminio, acá se pusieron bombas que mataron a la gente de Hiroshima y Nagasaki, y no eran ejércitos. Es decir, esta barbaridad que es el mundo contemporáneo tuvo un clivaje, tuvo un cambio, tuvo un giro copernicano a partir de este momento. Vuelvo a decir, Fautrier estaba escuchando los fusilamientos de los nazis en Vichy. Cabeza de otage. Miren en las tres dimensiones qué interesante esta obra hecha con plomo, ¿Qué es lo que parece también? Cabeza, es una cabeza que no tiene qué. No tiene forma. No tiene forma, es como No un tiene pedazo forma. de carne. Es la carne lo que queda cuando se va se va pudriendo, ¿no? Un cuerpo va perdiendo la forma, va perdiendo los ojos, la nariz, la boca. Esta es como un arte que realmente está contradiciendo toda la forma, que es lo bello, y acá tenemos también cómo incluso sin materia, en una tinta sobre papel, está otra vez haciendo un cuerpo amorfo. Muy interesante es esta imagen, en que no necesita ni siquiera la materia para hacer esta cuestión informal. Puede ser que ahí ya empieza como a indagar en lo minimalista, como para hacer un resumen de todo lo que venía haciendo antes y hacer algo mínimo para darle intención. ¿O el minimalismo es mucho más adelante? No, yo diría el minimalismo mucho más adelante, y el minimalismo va a tener una raíz muy distinta, que es la industrial. Acá estamos hablando de lo humano. Sí, sí. Y con respecto a lo que hablábamos antes, si quieren pueden leer dos textos muy difíciles, pero bueno, hay que están publicados juntos. Hay un ensayo de Heidegger que dice el existencialismo es un humanismo, y el de Sartre, el de Heidegger es Carta al Humanismo, y el de Sartre, que es chiquito, pero son difíciles, se llama el existencialismo es un humanismo. Es decir, todo lo que viene en ese momento de crisis del humanismo. Atardecer, esta es la obra nuestra, una obra que legó al Museo de Bellas Artes Guido Di Tella, la familia Di Tella, que habían salido a comprar
una colección extraordinaria que ahora la tiene el museo, que es una colección de todos los años 60 de Estados Unidos y Europa. Los asesoraba nada menos que el maestro Lionello Venturi y Giulio Carlo Argan, eran los asesores de estos coleccionistas increíbles que fueron sobre todo Guido Di Tella, ¿no? Miren lo matérico, esto es Fautrier, miren acá con una espátula, ya un poco más alejado del impacto de la guerra. Vamos a ver el otro artista, Jean Dubuffet. Dubuffet estudia en la Academia Julian, que era una academia libre, reniega de la pintura, después vuelve, la deja, dicen que vino a Buenos Aires a instalar calefones, y luego retoma la pintura, pero la concepción de Dubuffet era claramente antiacadémica. No creo en la pintura, no creo en la forma, no creo en los contenidos. ¿Quiénes dicen la verdad?, dice Dubuffet. Bueno, el arte de los niños y el arte de los locos. Él va a mirar los dibujos infantiles y va a mirar también en un psiquiátrico el trabajo de los locos. Es decir, los niños, como diría Serrat, los locos bajitos, y los locos están fuera de la razón, están fuera de las normas de una sociedad cuya razón fue totalmente perdida con esa guerra espantosa que fue la Segunda Guerra Mundial, y prefiero una verdad más cercana a los niños. Esto se llamó el Art Brut. Eli, nosotros habíamos subido, ¿no?, un texto sobre el Art Brut. Sí, está subido en Bibliografía General. Esa es una traducción que me hicieron de un catálogo en un museo que se llama el Museo del Art Brut en Lausanne, en Suiza. Así que es muy simple, léanlo porque vale la pena. Y estuvo inspirado por Jean Dubuffet, este artista que vamos a ver. Miren las convenciones que utiliza, el tipo de dibujo, el tipo de composición, como si fuera la de un niño, ¿no? Acá sería un flautista arriba de un camello. Acá tenemos estos rostros donde Dubuffet copia, no creo que un niño haría una obra así con estos colores tierras, que esto es bien del informalismo, estos colores más humanos, más colores quebrados, colores sucios, pero que tienen esta cuestión primitiva, ¿no? Es decir, este arte de concepto. El niño que hace, los anteojos son dos círculos redondos con la patilla, el ojo es la pupila, ¿no?, la boca y los dientes, es decir, esas convenciones infantiles. El niño cubre toda la hoja, no deja nada sin cubrir, esta idea que va a tomar el Art Brut de Jean Dubuffet. Bueno, estaba acá. Hay algo ahí, profe, que se me hace acordar a Michel Basquiat. Sí, claro. Sí. Estos gestos mismos, medios infantiles, como de líneas sueltas, no sé. Sí, perfecto. Pero Basquiat, sí, exactamente, va a ser más graffiti, ¿no? Él empezó trabajando más con graffiti, pero está muy bien la asociación que haces. Y también le parece el expresionista, esto que vimos, expresionismo alemán, parece. Claro, pero el expresionismo alemán era más como incisivo, agudo, y era una deformación de un artista, digamos, más diestro, ¿no? En cambio, acá tenemos como lo primitivo, ¿no? Ven, como el dibujo infantil, realmente. Y hay otras obras de Dubuffet como esta que están ligadas también a lo matérico, ¿no? Miren cómo
óleo con lienzo, con ensamblage, con otras materias, y con un arte más lúdico, ¿no? Incluso él pone nombres, escribe letras, hay como si fueran carteles en la obra de Dubuffet. Acá parece que, ¿cómo hacen los chicos? En esta ventana hay una señora, en esta ventana hay un señor, la proporción no tiene nada que ver con el naturalismo, acá hay un niño, ¿no? Estos dibujos que bien podrían ser de los chicos. Muy bueno, está como un esgrafiado, ¿no? Se me ocurre que puso materia y después estos esquemas infantiles, el hombre en la mujer o el hombre en la ventana, abriendo la puerta, digamos, en ese espacio. Parece Sul Solar el que pasó. El anterior de las casitas. Sí. Pero lo de Jules es más diestro, es más, es más delicado, ¿no? Es infantil en cuanto al vuelo que él le da, pero no, acá es más primitivo el trazo, ¿no? Es como si fuera copiándose de un niño, de lo que podría ser un niño, de estas convenciones que el niño que hace el rostro de perfil y el ojo de frente. Bueno, los hacían también los egipcios, ¿no? Pero con un arte más de convenciones. Es interesante, muy interesante el arte de Dubuffet. Y también él hace en poliuretano estos trabajos orgánicos ya en los años 60, esto no podríamos decir exactamente es informalismo, pero empieza a trabajar las galerías Lafayette, miren también cómo cubre todo, hay escritura, es más lúdico. Y también hay esculturas en la obra de él que tienen estas formas primitivas. Parece una piedra tallada, ¿no? Esto es una instalación, los cuatro árboles epoxi con pintura de poliuretánica. ¿Puede repetir el nombre del artista, por favor? Sí, cómo no. Es Jean Dubuffet. Acá se los pongo para que lo vean y lo puedan copiar si quieren y buscar más cosas porque es muy interesante. Jean Dubuffet. Dubuffet, sí. Una pregunta. ¿Cómo no? Todas las que quieran. La etapa en la que él trabaja con color azul, rojo y blanco como más lineal, ¿es también informalista? No, es como después, es más fuera ya acuérdense ustedes que el informalismo es durante, un poquito antes y durante y unos pocos años después de la guerra, es decir, no hay una fecha exacta, pero esto sería más art brut, pero fuera ya del informalismo que tiene ese carácter más trágico, ¿no? Es un carácter trágico. Fíjense, muy bien marcaste, acá el cambio de color le da un cambio de tono, ¿no? El informalismo va a trabajar con esos colores tierras, con esos colores apagados, con esos colores más dramáticos. Está bien la observación. Muy interesante acá esta cosa orgánica que trabaja él, estos árboles. Ahí es una calle en Nueva York, en Manhattan. Bueno, vamos a ver este artista que vive. El otro día estuve buscando de nuevo de Pierre Soulages. Hay unos videitos. Les digo por qué. Porque tuve la suerte de ver en la ciudad de Lausanne, en Suiza, una universidad espectacular, que yo decía, qué distancia a la luna, ¿no? Bueno, más allá de eso, en la entrada, en un pabellón de entrada en la universidad, había una muestra de Pierre Soulages, que es este señor que tiene hoy 105 años, a ver, nació en 1919, vive, ¿Cuántos años tiene? 102.
102 años. Y la muestra que estaba viendo, extraordinaria, todo es negro, todo negro, con rayas y con brillo, y él genera luz con el negro, genera luz en el negro. Bueno, métanse y busquen Pierre Soulages, sobre todo las últimas muestras, que no es el informalista que empezó siendo, ¿no? Ahí tenemos estas pinturas de él, que es lo que se va a llamar el informalismo gestual, como un tachismo. ¿Por qué tachismo? Porque parece qué cosa. Tachado. Tachado, ¿no? Es como si fuera una pinceleta que marcó, como si fuera grandes tachones con un pincel grueso que va anulando, esto plantea Argand, claramente va anulando el espacio. También Soulages va a trabajar estos colores tierras y estas imágenes gestuales. El informalismo va a remitir casi a como dice Argand, a una pintura solipsista, una pintura donde está mi gesto, casi como mi firma. Todos tenemos una firma y esa firma es irrepetible, esa firma es única, ¿no? ¿Es única o no? ¿Cuándo falsificaron alguna firma? Pregunto. Toda la secundaria. Todo mi secundario. Exactamente. Y había que practicar la firma del padre o la madre o tutor. El padre, la madre o tutor, y había que firmar. Y si viene un perito, ¿qué hubiera dicho? Un perito especializado en grafología, ¿qué diría? Que no falso, Que es no era la falso. firma, que Es está falso. falsificada por los rasgos. Exactamente. Piensen ustedes que yo compro algo tan importante como una casa y pongo una firma. Es decir, la firma es algo único. Soy yo ahí en esa firma, aunque mi firma cambia a lo largo del tiempo. Yo hice la misma firma a los 12 años que ahora, pero evidentemente es distinta. Si uno compara y mira la firma a los 12, a los 20, a los 30, a los 40 y a los 60. Va cambiando. Pero la firma es uno, es un signo. Y esto es un poco el informalismo, la idea de que estoy acá generando una pintura que es ese touch, ese soy yo y nada más. Este tema lo vamos a ver porque hay una conexión muy importante entre el informalismo y la cultura del Oriente. Otra vez hay un rechazo a la cultura occidental y se empieza a mirar bastante la corriente Zen, con Z, las corrientes Zen, las corrientes hinduistas, en donde también la cultura oriental, yo hago una práctica de yoga y el yoga implica que uno se compromete, no es un ejercicio que el cuerpo va por un lado, 50 abdominales, no son 50 abdominales, es la idea de que el cuerpo y la cabeza son ¿qué? ¿Alguien hace alguna práctica yoga? ¿Qué pasa con el cuerpo y la cabeza? Son una unidad. Somos una unidad. Somos una unidad. Esto no es Occidente, esa concepción no es occidental. En Occidente el cuerpo, desde el cristianismo y antes del cristianismo, desde el neoplatonismo, Plotino decía, me avergüenzo de tener cuerpo. El cuerpo es el lugar del pecado en el cristianismo, pero vuelvo a decir antes, se produce una escisión entre la cabeza como algo intelectual, inteligible, racional, y el cuerpo que más vale lo tiro a la basura. No digo así, pero en cambio en la cultura oriental cuerpo y alma son una cosa. Y cuando un escriba oriental hace un ideograma, un chino, un japonés, no hace cualquier cosa. Por supuesto, el ideograma es
está establecido, no es que inventa, pero en el momento que lo dibuja pone también su cuerpo, su alma, su estilo, y eso vale para el oriental. En la cultura occidental no importa la letra que tengas. En la cultura oriental, la imagen de la letra, y la letra se cuelga como un cuadro. Voy al barrio chino y compro, ¿en qué soporte sobre todo? Bambú. ¿Papiro? O papel y tinta china. Si tengo tinta china, ¿puedo corregir? No. No puedo corregir. Otra cosa muy distinta. Miren este cuadro, miren todo lo que se distancia del occidente. La pintura era concebida desde la época, desde el Renacimiento flamenco. ¿Recuerdan ustedes al señor Van Eyck? Sí. Que pintó el matrimonio Arnolfini. Sí. ¿Cuánto tiempo le habrá llevado? Y bastante, mucho. Sí, el retablo del Cordero Místico llevó 8 años pintar. Muy Acá es otra cosa, es otra tesitura, es otro paradigma. Acá no hay pentimento, esto que los italianos hacían desde el Renacimiento y que cuando entra un cuadro a una colección se le hace ¿qué cosa? Los restauradores, ¿qué hacen? Sacan una radiografía. Una radiografía. ¿Hay la gente de restauración? ¿Hay alguien de restauración? Sí, yo soy de restauración, pero primero hay que inventariarla y después se empieza a estudiar todo antes de ponerle una mano encima a cualquier objeto cultural. Tenés razón. Muy bien. Pero también, digamos, para ver qué cosa, porque en general se utilizaba a partir del óleo especialmente lo que se llamó en italiano pentimento. ¿Qué querrá decir pentimento? El arrepentimiento, quedan las huellas de lo que quiso hacer. Exactamente. Sabemos que La Tempestad de Giorgione, ¿se acuerdan esa obra extraordinaria de Giorgione, que es un momento antes de la tormenta? Él había puesto otras figuras, después las borró. Las señoritas de Aviñón de Picasso tienen 2 figuras masculinas que después Picasso las borró. No las borró, están, si le saco una radiografía las voy a ver, pero en realidad las tapó. En cambio, el chino, cuando pinta un ideograma sobre un papel arroz con tinta china, ¿hay pentimento? No, porque no puede. No, porque no puede. Porque no puede hacerlo. No puede y no se quiere, además. Por eso el señor que hace el ideograma no lo hizo después de un asado y un vinito que se tomó y tiene la panza llena. No, tiene que estar muy consciente porque ahí está todo su cuerpo. Porque nosotros vamos a admirar un ideograma que está tabulado, que tiene un sentido, pero además estoy viendo su forma de decir, su personalidad. Esto es lo que está planteando Pierre Soulages y lo que se va a plantear el informalismo tachista. Es decir, acá estoy yo. Si vos no me entendés, mala suerte. No hay imagen, no es una abstracción de forma como la de Kandinsky. Esto es abstracto como Kandinsky, pero ven la diferencia, ven el abismo que hay entre Pierre Soulages y el neoplasticismo de Mondrian. Los dos son abstractos. ¿Ven la diferencia, el abismo que hay entre uno y otro? Sí. Sí, ¿no? ¿Lo ven? Sí, muy y esto tiene que ver con justamente ese giro, ese cambio hacia esa idea también de que después de la guerra y en ese momento hay un descrédito tan grande de la cultura occidental, de la razón occidental, que miremos cómo los orientales encuentran ese decir. Uno podría decir que esto sería una abstracción expresionista, así se va a llamar en Estados Unidos, porque justamente también en este momento está sucediendo algo en el plano internacional muy fuerte. Cuando entran los alemanes no hay más París. Y el centro del mundo del arte, el centro hegemónico del arte, decimos hay un cruce del océano
de ese eje de París va a pasar a ¿qué ciudad? Nueva York. Nueva York va a ser la meca del arte desde la guerra. Sí. Bueno, se entiende entonces a este Pierre Soulages que casi niega el espacio, como dice Argan, que estamos mostrando ese gesto único, negador de todo, pero que está ahí en ese gesto. Miren qué obras, ese touch, eso se llama tachismo, ese gesto, esa fuerza, esa bronca, podríamos decir también, o no, o esa... Profe. Sí. Hay algo ahí que me hace acordar también a Franz Klein, puede ser, y nuestro pintor argentino, que no me sé el nombre. Exactamente, Kenneth Kemble. Sí. Exactamente. Y Kenneth Kemble, claro. Exactamente. Claro. Franz Klein, Ahí está. de Estados Unidos, no sé si se dice Kline, se escribe. Exactamente, muy bien. Porque todo esto es contemporáneo, porque esto es informalismo, ¿no? Pero hay distintos, como lo vimos el matérico de Fautrier a este que es más gestual, ¿lo ven? Bueno, y este es el Pierre Soulages que yo vi, que ya está dentro del minimalismo. Miren el brillo que da, es todo negro, pero él hace esas rayitas y trabaja también con obra óptica, cinética, con luz. Toda la pintura, vi un montón de obras, todo en negro, gigantes, 2 metros, 3 metros por 3,24. Hermoso, un trabajo realmente impactante, casi con esa reducción a un solo color y la luz, el valor puesto en el negro, ¿no? Muy interesante. ¿Y cómo hace las rayitas? ¿Cómo hizo esas rayitas? ¿Con pincel? No, eso debe ser un esgrafiado, pero búsquenlo. Tu pregunta está muy buena y yo no quiero contestar cualquier cosa, así que busquen Pierre Soulages, que hay unos videitos, este hombre de 102 años, dijimos, 102 años, extraordinario, 103 años, ¿no? Podrían ser cuerditas. Para mí es como algún instrumento porque tiene una regularidad muy fuerte, sí, pero es como un esgrafiado que hace. Sí. Les pregunto algo, como para no estar demasiado cansados, son 9 menos 10. ¿Les parece que se hacen un café o van al baño? Y sí, a las 9 en punto retomamos hasta las 10. Ok. Bueno. Perfecto, profe. Entonces, pueden, no, por favor. Y lo que hacemos es anular el